todos. Hoy vamos a hacer un ejercicio, ¿sí?, que aparece en uno de los libros de geometría, que dice lo siguiente. Tenemos un vector de módulo 6, ¿sí?, y dice que forma con el eje X un ángulo de 60 grados y con el eje Z un ángulo de 120. Hallar A, el ángulo que forma con el eje Y, B, sus componentes, o sea, las componentes del vector, y C, escribir el vector en su expresión canónica. Antes de pasar al ejercicio, vamos a repasar algunos conceptos que hay que tener en cuenta para resolverlo. Primero, la expresión canónica de un vector. Si por ejemplo el vector es en R2, ¿sí?, tenemos el vector AB, su expresión canónica es A por el versor Y más B, que es la componente en el eje Y, por el versor J, ¿sí? Y y J son versores en R2. O si la tenemos en R3, que tenemos un vector de ABC, su expresión canónica sería A por I versor, más B por J versor, más C por K versor. Para que tengan una idea, esto es en R2, esto es en R3, ahí están dibujados los versores. Ahora vamos a repasar igual que es un versor. Y bueno, los conceptos serían: ¿qué es un versor? Es un vector de módulo 1, ¿sí?, que van para el lado positivo de los ejes, ¿sí? Tenemos el versor Y, que se representa con la I latina, es, como lo vimos acá en el dibujo, es el que está sobre el eje X, ¿sí? Acá no puse el eje, ahí está, sobre el eje X. En el caso de R3, acá está el eje X, entonces es el versor Y, que mide, su módulo mide 1. Y el versor J es el que se apoya sobre el eje Y para el lado de los positivos, que también mide 1, por eso es un versor, que se representa con la J. En el caso de R3 se suma para el eje Z la K, ¿sí?, para representar el versor del eje Z. Bueno, eso es lo que es un versor. Ahora vamos con qué es el módulo, ¿sí? El módulo inversor indica la distancia que separa el origen del extremo del vector, ¿sí? Quiere decir básicamente la medida de ese vector, ¿sí?, de mi flecha en el dibujo. ¿Cómo se calcula? Bueno, si tenemos que nuestro vector es AB, ¿sí?, o X e Y, llámenlo como quiera, entonces el módulo de mi vector va a ser la raíz cuadrada de cada componente de mi vector al cuadrado sumando, ¿sí? Esto es en R2, para R3 tenemos lo mismo, tenemos 3 componentes, entonces el módulo de B va a ser A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado en R3. Ahora vamos a ver otros conceptos que necesitamos para el ejercicio, que es qué es un ángulo director y un coseno director. Un ángulo director, ¿sí?, de un vector son los ángulos convexos determinados por dichos vectores y los versores fundamentales, ¿sí? Y nuestro vector no puede ser el vector nulo. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer el caso de R2 y para R3 vale lo mismo. Tengo mi vector, bueno, estos ángulos convexos que se forman, uno se forma con el eje Y, ¿sí?, o sea, con el versor J sería, y el otro se me forma con el versor Y latina, que sería con el eje X. Entonces, alfa vamos a llamarlo al que forma con el eje X, beta al que forma con el eje Y. En caso de R3, en R3, ¿sí?, esto lo sumo ahora acá, aparece un ángulo más, ¿sí?, que lo vamos a nominar con este símbolo, para el versor K, ¿sí?, que sería en Z, ¿sí?, en mi eje Z. Eso es para R3. Pero bueno, esto es lo que es un ángulo director, ¿sí? Y un coseno director son los cosenos de los ángulos directores, ¿sí? Entonces, volvamos al caso de R2. Tenemos este vector, tenemos los dos ángulos directores. Y bueno, esto es como si fuera un triángulo rectángulo, ¿no? La famosa regla desde el coseno, ¿sí?, que era opuesto sobre hipotenusa. Bueno, el coseno de alfa va a ser x1, ¿sí?, que en este ejemplo sería como la componente sería A, ¿sí?, sobre el módulo del vector. Y el coseno de beta, o sea, de mi otro ángulo, va a ser I1, ¿sí?, que en este caso sería B, sobre el módulo de mi vector, ¿sí?
Para R3, como dijimos, ya se agrega un ángulo más. Entonces tenemos que el coseno de ese ángulo va a ser Z1, que en el caso nuestro es C, sobre el módulo del vector, ¿sí? Y después vamos a ver lo que son las componentes de un vector, ¿sí? Que si tenemos este vector, que es AB en R2, o este vector ABC en R3, se escriben así sus componentes. Se escribe el vector, ¿sí? Un igual, y se escriben como dos corchetes grandes, y se ponen las componentes una arriba de la otra en forma vertical, ¿sí? O este para el caso de R3. Bueno, ahora sí que ya tenemos esos conceptos, digamos, claros. Arrancamos el ejercicio. Bien, lo primero que me dice el ejercicio es que tenemos un vector de módulo 6, ¿sí? O sea, tenemos un vector, ¿sí? Un vector, vamos a ponerlo, vamos a llamarlo A, B. No, vamos a utilizar, perdón, vamos a utilizar, tenemos un vector, vamos a utilizar las letras, porque ¿qué me dice el ejercicio? Me dice, tenemos un vector, ¿sí? Que forma con el eje X un ángulo de 60 grados y con el eje Z un ángulo de 120. Entonces utiliza la letra, digamos, los ejes X, Z, vamos a utilizar las mismas letras. Entonces me dice, como tiene un Z, quiere decir que es en R3. Entonces voy a tener el X1, Y1 y Z1, ¿sí? Ese va a ser mi vector, ¿sí? ¿Por qué me doy cuenta? Es en R3, ¿no? ¿Por qué me doy cuenta que está en R3? Porque me aparece el ángulo con el eje X y me nombra un eje Z. Quiere decir que tiene los tres ejes. Entonces me pide hallar el ángulo que forma con el eje Y. Bueno, a ver, ¿qué sabemos con tema de relación de ángulos y eso? Podemos usar los cosenos directores, ¿sí? O sea, sabiendo que... Vamos a primero a nombrar que alfa es el ángulo que forma con el eje X. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar a beta. Es el ángulo que forma con el eje Y. Y por último, el que agregamos para R3, ¿sí? Va a ser el ángulo que forma con el eje Z. Entonces, por dato, ¿sí? Por dato, ya conocemos que alfa, perdón, ¿sí? O sea, que el que forma con el eje X mide 60. Y que el que forma con el eje Z mide 120. ¿Sí? Eso lo tenemos por dato. O sea que lo que tenemos que calcular es beta, que no lo sabemos, ¿sí? Que es el que forma con el eje Y. Entonces podemos usar los cosenos directores. ¿De qué manera? Sabemos que el coseno del ángulo que forma con el eje X va a ser la componente en X sobre el módulo del vector. ¿Sí? Y bueno, resolvemos, ¿no? Porque acá, ¿qué nos queda? Entonces, me queda que coseno de el ángulo que forma con el eje X, que va a ser 60. Va a ser igual a la componente en X, ¿sí? Que todavía no la sabemos. Es lo que queremos llegar a calcular. Sobre el módulo del vector, que eso sí nos dan como dato que es 6. Entonces de acá sacamos. Cuando calculamos en la calculadora coseno de 60 nos da 0,5 por 6, ¿sí? Pasamos multiplicando el 6. Esto me da el vector, la componente, perdón, en X, ¿sí? Que nos termina quedando 3. ¿Sí? Bien, vamos a hacer lo mismo para el otro dato que tenemos, que es el ángulo que forma con el eje Z. ¿Sí? O sea que acá vamos a poner Z1 y acá el módulo del vector. Entonces, nos queda coseno de 120 va a ser igual a Z1 sobre 6.
Entonces, Z1 va a ser 6 por menos 0,5, que es lo que nos da el coseno de 120. Entonces Z1 va a ser igual a menos 3. ¿Sí? Bien, ya conocemos, o sea, calculamos la componente en X y la componente en Z. Entonces, utilizando ahora la definición de módulo, podemos calcular la componente Y que nos falta. ¿Qué sabemos entonces? Que el módulo de un vector, ¿sí?, es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, ¿sí? O sea, la suma de sus componentes al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto dice que vale el módulo de nuestro vector? 6. Y esto tiene que ser igual a la raíz cuadrada de... La componente en X ya la calculamos, es 3 al cuadrado, más la componente en Y 1, que no la sabemos, al cuadrado, más la componente en Z, que la calculamos que es menos 3 al cuadrado. Entonces acá me queda que 6 va a ser igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado me da 9, más la componente en Y al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, que también me da 9. Entonces me queda que 6 va a ser igual a la raíz cuadrada de mi componente en Y al cuadrado más 18. Bueno, ahora lo que hacemos es se aplica cuadrado en ambos lados para que se me vaya la raíz. Entonces me queda 6 al cuadrado va a ser igual a mi componente en Y al cuadrado más 18. Entonces 6 al cuadrado es 36. El 18 no, resto 18 a ambos lados. Entonces me queda esto, ¿sí? Y lo sigo acá. Y ahora aplico acá la raíz en ambos lados. Entonces me queda que mi componente en Y va a ser la raíz de 18. Y ahí encontré la componente en Y, ¿sí? Bien. Ahora, con esta componente, yo voy a calcular el ángulo que forma con el eje Y, ¿sí? Entonces, vuelvo acá y ¿qué digo ahora? Utilizo que el coseno de mi ángulo que forma con el eje Y, perdón, es coseno de beta, ¿sí? Porque beta era el que formaba con el eje Y, va a ser igual a mi componente en Y sobre el módulo, ¿sí?, que es 6. Bueno, pero la componente en Y, coseno de beta, mi componente Y es raíz de 18 sobre 6. Y ahora, para calcular el ángulo, voy a pasar el coseno como arcoseno. El que lo quiera hacer en la calculadora científica tiene que apretar Shift coseno y ahí se calcula el arco coseno, perdón. El arco coseno de la raíz de 18 sobre 6. Esto, una vez que lo calculan, me da 45 grados. ¿Sí? Listo, ya hicimos el punto A, que es calcular el ángulo que forma con el eje Y. ¿Sí? Es 45 grados. Ahora vamos a calcular las componentes del vector y la expresión canónica. Para la componente del vector, bueno, tenemos que el vector nos quedó entonces que es el 3 raíz de 18 y menos 3. Entonces, sus componentes son, dijimos que se escribía la componente en X, ¿sí?, por el versor de X, que es Y latina, más mi componente en Y por el versor J, que es el versor en Y, más menos 3, que es mi componente en Z, por el versor K. ¿Sí? Esto después se arregla de signo y te queda menos 3 directo. Pero bueno, esta sería la forma
canónica. ¿Sí? Y ahora por último, perdón. Sí, esta sería la forma canónica, ¿sí? Me equivoqué, hice el paso final, lo hice ahora. O sea, no son los componentes, ¿sí? Perdón, un pequeño error. Entonces, la forma canónica es esta, ¿sí? Y los componentes, ahora sí, y los componentes, perdón, sí, es tarde ya y van a ser, entonces, mi vector, dijimos que los componentes del vector se escribía como con un corchete y se pone el primer componente, el segundo y el tercero. Entonces, esos son los componentes. Bueno, espero que hayan entendido el ejercicio. Nos vemos en un próximo video.